Estás en Universo al Día. 8 de la mañana con 6 minutos de este día, miércoles 24 de septiembre, un día miércoles, el día después, por cierto, de lo noticioso de la jornada de ayer en función de la decisión del presidente de la República, Gabriel Boric, una decisión que ya se olía y se olfateaba en el ambiente, de plantear en su discurso tres cosas. Lo primero, por supuesto, que nos afecta directamente, derechamente, que sea Michelle Bachelet candidata a la Secretaría General de la ONU a partir de diciembre de este año, cuando se llamen a todos los países interesados a proponer de manera oficial a sus candidatos. Él va a estar en la moneda en esta fecha, pero es el próximo el presidente de la República el que debe refrendar aquello, generando distancia, por supuesto, de incomodidad en las filas, sobre todo de la oposición. Las dos otras cosas que dijo el presidente de la República, críticas durísimas al presidente Donald Trump, que horas antes que él había planteado dudas sobre la existencia del calentamiento global, y el presidente, sin nombrarlo, dijo: señalar aquello es derechamente una mentira, no es una opinión. Y también marcando el punto en relación a la situación que se vive en Gaza, el presidente Gabriel Boric fue muy duro y dijo: yo no quiero ver a Netanyahu y a su familia destrozado por un misil, sino enfrentando a un tribunal internacional, y de esa manera, siendo consistente con lo que ha planteado desde el día 1 el presidente Gabriel Boric, a favor, obviamente, no solamente de un Estado Palestina libre, que eso lo hizo Sebastián Piñera en el 2011, sino que también lo que dice en relación de la crítica postura en contra del primer ministro Benjamín Netanyahu. Aquí escribimos las páginas de la agenda informativa de la 93.7. Estás en Universo al Día, junto a Octavia Rivas e Iván Núñez. Lo habíamos anunciado, Octavia, en este ciclo que estamos teniendo acá en Universo al Día, de conocer de primera persona, por supuesto, las posiciones, las posturas, el programa de gobierno, las ideas con las cuales esperan llegar a la moneda. Es el turno de conversar con el candidato presidencial Eduardo Artés, a propósito de lo que es la agenda, a propósito de la contingencia que tú recién planteabas. Está con nosotros acá en el estudio, los saludamos y le damos la bienvenida a este Universo al Día. Eduardo, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenido. Muy buen día, con hartas tareas, pero bien, así que gracias. Bueno, como profesor haciendo las tareas. Así es, no, y en eso aplicado allá. Bueno, la contingencia está marcada por, yo ya lo decía, lo que pasó en Nueva York ayer en esta asamblea de la ONU, y también por sus dichos durante las últimas horas. Muy ¿Por buenos dónde dichos. quiere partir? Por donde usted quiera. Partamos por Bachelet. En un eventual gobierno de Eduardo Artés, ¿usted apoyaría o no apoyaría la candidatura de Michelle Bachelet para ser secretaria general de Naciones Unidas? ¿Y por qué en ambos casos? Mira, hay dos cosas ahí. Primero, ¿qué es lo que es hoy las Naciones Unidas? ¿Qué capacidad tiene de resolver conflictos? Y aquí no es que le esté poniendo la fianza a la tontera que dijo Donald Trump, que ha solucionado 7 guerras, ¿de dónde? O sea, No, pero coincide con él esa mirada crítica respecto a la tiene que ONU. haber una nueva, ¿cómo se llama? Función, un nuevo reordenamiento y objetivos distintos en las Naciones Unidas. Porque lo que pasa en Gaza, por ejemplo, no tienen ninguna capacidad de parar a la entidad sionista que asesina al pueblo palestino. Ni una. O sea, es espectacular. ¿Cómo se llama? El dirigente de Indonesia propone mandar 20.000 soldados incluso, pero no se escucha y nunca se ha escuchado. Las resoluciones de las Naciones Unidas quedan en un archivador, nadie las toma en cuenta. El derecho internacional hoy día nadie lo toma en cuenta. Estados Unidos invade por presunción, bombardea una lancha por aquí, por acá, presumiendo que puede haber esto y lo otro, sin ningún dato, y a nadie le importa. ¿Te fijas? O sea, las Naciones Unidas hoy día, como un organismo de relación multilateral para resolver conflictos y para mantener la paz, no está cumpliendo su función. Ya, pero la pregunta es si usted apoyaría o no a Michelle Bachelet, dado eso que eso es Naciones Unidas en su visión. Sí, pero entonces la pregunta viene inmediatamente, ¿para qué? Bueno, pues, necesitamos, o sea, ¿qué importancia tiene estar a cargo de un organismo como ese que está paralizado? ¿Eso es no o es sí? Mira, y por último, Michelle Bachelet, fue una presidenta del continuismo aquí en Chile, donde estuvo el ¿cómo se llama? El sistema neoliberal en gloria y majestad. Hubieron
problema económico y represión muy fuerte a los estudiantes, al mundo nación mapuche, a los trabajadores. Así que Michelle Bachelet no es de mi simpatía y en realidad en mi caso no tiene ninguna importancia que esté o no en las Naciones Unidas, no agrega nada, ni para bien ni para mal. Y en esa mirada crítica de la ONU, de llegar a la moneda, Eduardo, ¿usted se mantendría en la ONU o cree incluso que hay que ir más allá, que hay que retirarse? No, no hay que retirarse, pero debemos de tener un nuevo organismo internacional que dé cuenta de la realidad multilateral de hoy día, ¿ya? Donde ya no puede ser que un país, Estados Unidos, vete cualquier resolución que sea contra Israel o las resoluciones, por ejemplo, de levantar el bloqueo a Cuba. Normalmente son dos países, Estados Unidos e Israel, a veces eventualmente Albania, ¿no es cierto?, quien veta el levantar los bloqueos, por ejemplo. Cuando usted plantea de que Bachelet es la candidata del continuismo y que no es de su mirada, ¿este gobierno también lo es en función de mantener el modelo? Sí, este gobierno ha sido eso. Sí, además lo ha dicho la propia secretaria general de gobierno. Ojo, hace unos meses atrás, antes de salir con prenatal, en una entrevista, le dicen, bueno, ¿cuál es el logro, no es cierto, el gobierno de Boric? Entonces, ella dice haber recuperado la normalidad de antes del 2019, del levantamiento o estallido. Es que ¿cuál normalidad? Si esa normalidad nos llevó al estallido. El país venía de años, ¿no es cierto?, profundizándose en una crisis que nos llevó a un estallido social, a un levantamiento, como queramos llamarle. Entonces, bueno, sí, nos trajo a eso. Eduardo, en una mirada, si usted quiere, más global, y desde donde usted se sitúa, hay quienes sostienen, y se lo pregunto derechamente, que cuando se marca lo que marca la encuesta, que usted está marcando hoy día un punto, no sé si primero cree o no cree en la encuesta, pero supongamos que o todas se equivocan o todos tienen razón, pero usted anda más o menos en torno a una votación que es bien pequeña, o una intención de voto que es bien pequeña, y las elecciones anteriores también así lo han refrendado. Eso le da una cierta, comillas, libertad para decir muchas cosas, porque la posibilidad de llegar a la moneda no es tan cierta. ¿Usted comparte esa visión o cree que las encuestas lo subestiman y efectivamente usted va a hacer una votación mayor de lo que le están dando? No, evidentemente que están subestimando. O si no, no se habría producido el fenómeno, ¿no es cierto?, que reuní más de 40.000, claro. Impugnó más que eso. No, es que espérate un poquito. Es que eso es por lo menos el 0,8. Ya. O sea, usted en dice, la calle concreto, eso existe. Mucho más. O sea, usted no marca uno. Más dice. Que Meo y más que, ¿cómo se llama?, que Mike Nicol en cuanto a patrocinios. Sin pantalla, sin los medios hegemónicos, porque no me dieron ninguna entrevista en ese periodo. Meo y Mike Nicol parecían polillas en algunas televisoras. Te dije, no, sí, esa es la verdad. Está bien, ya, pero a quien habla, no. Entonces fue sacado realmente en la base social. Tenemos una presencia. Aquí hay organizaciones políticas, sociales, sindicales, dirigentes estudiantiles, ¿no? ¿Cómo se llama? Intelectuales, etcétera. Es decir, no es una candidatura para darse un gustito. Es mucho más que un uno, sin lugar a duda. Si usted analiza las presencias nuestras, cada vez que yo tengo un conversatorio o una reunión en las universidades, son masivas. Eso no sale en ningún lado. Por ejemplo, el 12 de septiembre estuve en la Universidad del Biobío a las 3 de la tarde, cuando las clases duraban hasta las 12. Y sin embargo, había una gran cantidad de estudiantes que llenamos un recinto enorme, ya, para tener un conversatorio y todos, al final, apoyando la candidatura. Bueno, estamos hablando de eso. Entonces, hay algo que está pasando que alguien no lo quiere ver, o las encuestas, por algún motivo, además yo no creo que aquí en un país como este existan inocencia. Pero la votación anterior, usted la tiene. 800.000 votos sacó el 2021. No, fueron 105.000. Perdón, 103.000. Es que había tomado las primeros cómputos. 103.000 de un total de votos emitidos de 7.115.000. Eso mira, es 1.43% del electorado. Coincide con las encuestas. Eduardo. Sí, pero hay una cosa. ¿Qué representan los candidatos que van hoy día? Todos más de lo mismo y peor. Por ejemplo, Jara es el continuismo. ¿Y peor? Y yo diría que sí, porque al fin y al cabo Boric, que no cumplió ninguna de promesas de candidatura, de programa, nadie hace caso a los programas,
Todos discuten los programas, pero nadie le hace caso a los Usted mismo programas. dijo que el programa no valía nada. No valen nada, pues si Cuando nadie le hace presenta- caso. Por eso le dijo, usted mismo lo está... Sí, piensa sí, eso. una movilización social Vale tiene más. más peso que 100 programas. ¿Ya? Cambian más rápidamente las cosas que 100 programas. ¿Ya? No olvide usted que con el levantamiento estallido, ¿cómo se llama? Algunos empresarios como Luxi llegaron a ofrecer inmediatamente al tiro, dijeron, 6 años atrás, un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Eduardo, ¿Ya? pero- y cambia más rápido ese levantamiento que lo que es lo pero otro. déjeme, apuntando al dato que da Octavia, el número, uno puede tener distintas interpretaciones sobre el número y eso, la libertad ahí es total, pero el número es duro. Hoy día las encuestas le dan el 1% de la votación y la elección anterior usted obtuvo el 1,4%. Entonces, no hay una gran diferencia entre lo que las encuestas señalan y la votación que ha tenido, o hay, para preguntarlo, o sea, o efectivamente usted cree que va a sacar 10%, 15%, o que va a pasar a Mira, segunda vuelta. Te voy a decir lo siguiente. Nosotros trabajamos para tener muy buena votación y disputar también. Ya. Así de simple. Ahora, nuestro objetivo es un objetivo de acumulación de fuerzas De tras largo un plazo. proyecto patriótico popular de perspectiva socialista, que no está hoy día en ninguna de las candidaturas. Tenemos todo el derecho a hacerlo, por cierto, Por supuesto. ¿ya? Y además de eso, para nosotros es mucho más que una elección, ¿no? Yo he participado en 3 elecciones presidenciales con esta, pero he estado como en 5.000 marchas y no sé, unas 1.000 barricadas y en cuanto debate a nivel nacional o internacional ha existido. Es decir, es un proceso. Pero lo que te decía, no dan cuenta los demás. ¿Qué nos ofrecen? Pero mira lo que nos ofrecen los demás candidatos. En un momento una crisis nacional e internacional de proporciones. Pareciera ser que Chile vive en el limbo. Porque lo que nos ofrecen es simplemente entrar en un desorden mayor del que existe, en un conflicto social mayor, en una baja de la calidad de vida, ¿cómo se llama? Que vaya, ¿cómo se llama?, en caída libre. Lo que tanto se enojó Kast, tanto se enojó Kaiser. Ay, pobrecitos, ¿cómo se llama?, que podría haber una convulsión social si ellos... Claro que sí. ¿La va a ver? Y sí, la va a ver, no porque Eduardo Artés lo quiera. Uno prevé que si usted rebaja del gasto público 6.000 millones de dólares, como plantea Kast, por ejemplo, ¿no? O como Kaiser dice que va a cerrar no sé cuántos ministerios, empezando por el de educación, la mujer, etcétera. 160.000 despidos, dice, del aparato público. No, él llegó a plantear 500.000 despidos. Sí. Ha dicho 200.000, 400.000, El jefe 600.000. programático en una Él entrevista con va nosotros, por, José, ya. según el momento que está discutiendo, cambia la cifra, ¿no? Eduardo, Así que bueno, ahora, eso, ¿qué creen ustedes? ¿Qué va a traer? Movilización, porque es normal, la gente va a defender el derecho al trabajo, el derecho a los sueldos, el derecho a una jubilación a una edad determinada, porque quieren subir hasta la edad de jubilar. O sea, la forma de superexplotación a los trabajadores, y si no haces caso, te ofrezco más encima represión, porque las reglas las voy a colocar de tal o cual manera. Entonces, ¿va a haber o no movilización en la calle? En cualquier gobierno, inclusive el de Jara. Pero con los de ultraderecha va a ser mucho más rápida. Eso es todo. ¿un nuevo estallido? Probablemente, no sé qué característica, pero uno socialmente puede ver. Por ejemplo, la idiotez con la que sale Kaiser anteayer, diciendo que yo el 2018 ya tenía claro el estallido, entonces yo soy responsable del estallido. Ah, pero es que si usted, perdón, disculpe, es que me tocó estar en ese dato. Usted anticipó Sí, bloqueando el sí. Congreso, la moneda. Usted Pero lo dijo, lo lógico. fraseó tal cual. O sea, Pero y de hecho, lógico, por una cosa muy simple, porque uno ve cómo son los procesos sociales, qué cosas se está acumulando en la sociedad, pero Eduardo, para que la qué gente... rabia, qué demandas existen y cómo puede desembocar. Uno no tiene Sí, la bolita. la bolita para saber. Ahora, Pero Eduardo, eso se déjeme hacer produce una- aunque Eduardo Artés participe o lo sepa o no lo Pero sepa. déjenos hacer una pregunta para que la gente entienda cuando vota No, Artés. yo trato para que la Sí, gente lo entienda. para que la gente entienda lo que vota Artés. ¿Hay algún país donde usted diga, mire, a mí me gustaría que Chile fuera como este país? ¿Algún modelo? Porque la caricatura de Corea del Norte, usted entiende que se la han tirado varias veces, y entiendo que una vez nomás, usted ha dicho, solo una vez estuvo en Corea del Norte. ¿Hay algún país que usted diga, mire, este es mi modelo de desarrollo para Chile?
No, mira, a ver, no existe modelo. Tú no puedes copiar. Incluso en la realidad Una nacional. inspiración, entonces. No, yo estudio las distintas experiencias, Ya. algunas, cada una en su mérito y en su realidad. Alguna que quiera relevar, que uno O diga, mire, algún mandatario que usted claro, admire. diga, a mí me gustaría que nuestro país se No, pareciera no, o no. caminara Chile, hacia... Chile tiene que parecerse a Chile, un Chile que... ¿No tiene referente entonces internacional? No tengo ideología, tengo ¿Y principios. su ideología está presente en algún gobierno? Existen aplicaciones que yo podría decir, en esas realidades dan tales resultados. Por ejemplo, ¿dónde? En China, Ya. Vietnam, también Corea del Norte para darle un poco de sabor a la cosa, porque ya que Ya, pero Corea lo del preguntan Norte, siempre. Lo que menos Sí. hay es libertades. Po. Bueno, eso es lo que tú piensas. Porque ¿Cuánto le importan a usted las libertades individuales frente al objetivo Muchísimo, político que usted muchísimo. plantea? ¿Sabes Porque tú? los ejemplos que Tanto- acaba de dar, no hay libertad para nada. No hay, los opositores o son sea, me gusta encarcelados. tanto la libertad ¿Sí? que mira, me gusta tanto que has de saber tú la cantidad de gente que puede tener un desarrollo personal individual enorme, dado el hecho que se crean las condiciones Pero quedémonos basales en la China, sociedad. donde hay informes durísimos en términos de las violaciones Pero a los derechos ¿quién hace humanos. esos informes? donde, ¿Quién lo hace? ¿Quién lo la hace? ¿Quién? alta comisionada en su minuto, ¿Cuál? Michelle Bachelet, ¿Michelle por ejemplo. Bachelet? Sí. No, Michelle Bachelet, muchos de sus informes fueron más falsos, como se llama, que el informe de Judas. No. ¿Y qué libertades hay No, en no. Corea del Norte? Si me puede Bueno, decir? es la libertad de tener vivienda, comer bien, tener trabajo, jubilar a los 50 años las mujeres, a los 55 los hombres, ¿no? ¿Y la libertad de pensar distinto al gobierno? Y también hay 3 partidos políticos, aunque tú no creas, no Ujú. uno como la caricatura lo pone, no hay libertad religiosa, Hay una dinastía. sí, Es pero un que es régimen refrendada, casi- bueno, si es por eso tú también decir, ¿qué pasa en Inglaterra? ¿Qué es lo que hay? Elecciones. Sí. Una monarquía democrática. Hay una monarquía Pero- nomás. pero hay y elecciones. quiero que haya en Democrática, España. hay Ah, un- sí, sí. democrático, porque hay un derecho a hacer el ejercicio cirnense cada ciertos años de ir a votar. Por favor. Es que eso es interesante. El ir a votar es un ejercicio circense. Sí, en el Del capitalismo cual sí. del cual usted participa. Sí, porque es un espacio, tal como estoy aquí en esta radio, es una plataforma para decir algunas cosas. Ya, Y para entonces, plantear un programa. pero yo que ahí vengo hay- aquí a pero- plantear pero ahí- ideas. Ya, es que es Y interesante nada más. porque ahí usted es sincero, porque usted dice, Sí. en el fondo no es que usted quiera gobernar. Usted Sí, lo que quiero quiere- gobernar y quiero pero que es el un pueblo ejercicio gobierne. Ya. Ahora, el gobernar es todo. Bueno, ahí vamos entonces a lo que pasó con la Unidad Popular. Ujú. El problema no era cómo gobernaba Salvador Allende, sino cómo el gobierno de la Unidad Popular servía para que el pueblo se tomara el poder. Así de simple y duro te lo planteo. Porque yo no estoy para quedar en la sociedad capitalista. Yo hablo de socialismo. Y jamás voy a renegar de la sociedad superior a la cual reclamo. Y podríamos estar largamente discutiendo por qué a mi entender es superior. Entonces, es así de simple, ¿no? Es una cantidad de formas de lucha que van acumulando fuerza en una dirección determinada. No es otra cosa. Algunos le dirán, uy, qué hombre más siniestro, que el socialismo, qué sé yo. Bueno, tengo derecho y lo planteo libremente y por los micrófonos, ¿no? Y alguna vez, cuando no tengo micrófono, tengo un megáfono, a veces más grande o más chico, en la calle, en la marcha, en el debate, etcétera, etcétera, ¿no? Es eso, ¿no? O ¿Candidato? sea, un gobierno popular dirigido por Eduardo Artés va a servir para que los trabajadores y el pueblo se haga cargo y tengamos una nueva democracia. Una democracia popular, una democracia con un nuevo carácter. Estamos con Eduardo Artés, usted lo acaba de decir, candidato a la presidencia de la República. Para cerrar el capítulo en torno a sus dichos de ayer, usted justamente dijo, sacamos a Pinochet, nos vamos a sacar, aludiendo en ese minuto a la figura de Kast. Temas que fueron ampliamente refrendados, criticados, señalando que esto puede ser incluso una amenaza velada. Acá tengo la frase, nosotros, la izquierda, no lo vamos a dejar gobernar, sacamos a Pinochet y no va a durar nada un gobierno de Kast. Claro. Yo ahí, ¿Mantiene esos dichos? Es lo que acabas de sí, decir. Espera, yo lo que planteé, Ujú. para ser más exacto, no te voy a negar nada, escucha. Sí, estoy leyendo textual. No, porque no es tan así, ahí Ya. en la cuña, en la frase. Sí. Eso se da en el contexto. La movilización social, los trabajadores, la calle sacó a Pinochet. Y la izquierda dentro de esa movilización. Yo soy un trabajador, soy un profesor, un trabajador de la educación, ¿ya? Y voy a estar con los míos en las calles. Y también debe estar la izquierda, jugando un rol importante, si es que un gobierno con la ideología que tiene Kast
fascista. Y te lo digo así de simple, aunque él diga que no es fascista. Y se lo digo en la cara todas las veces que sea necesario. Su ideología es fascista. Cuando estuvimos en el debate le dije, Hitler llegó al poder, al gobierno por las elecciones, a quien tú conoces mucho, le dije. Y ahí hubo una contradicción. Sí, él tiene una concepción fascista. Pero termina Y la nosotros, frase, si ellos ganan, esta y persona... si ellos ganan, ¿sí? van ¿cómo se llama?, a perjudicar y van a eliminar derechos adquiridos por los trabajadores, los estudiantes, las dueñas de casas, etcétera, durante largos años y grandes luchas. Y él no los vamos a dejar gobernar, los Y vamos no los a sacar. vamos, ¿Qué y significa? la gente, no lo vamos a dejar que lleven adelante ese recorte. ¿Qué es lo que van a hacer? Usted, de manera responsable, ¿qué va a hacer usted? Responsablemente yo voy a estar con la gente diciendo que debemos de impedir que eso nos recorte e impedir, ¿cómo se llama?, que se termine con lo que ellos llaman en forma despectiva y grosera, canalla incluso. Así te digo de duro, para que sea así, que le duela, porque qué bueno que lloren por la herida. Cuando llaman a los empleados públicos como la grasa del Estado. Cuidado. Cuidado con lo que están diciendo. ¿Okay? Nosotros vamos a defender los puestos de trabajo de los empleados públicos. ¿En la calle? En todas las formas. ¿De manera violenta también? La violencia nunca la ponen los trabajadores. La violencia es fruto de la represión que la gente se ve en su derecho muchas veces de defenderse. Eduardo, porque la caricatura, cuando estábamos el 2019, sí, aquí en Santiago, 2 millones de personas. 2 millones de personas en la calle. Y lo digo, estábamos porque yo estaba, ¿no? Y más de no sé cuántos millones en todo el país, ¿no? ¿Y eso qué es lo que es? Es un acto de una democracia, pero enorme. Es un acto Eduardo, en que la gente se empodera realmente. Sí. Pregunta, ¿y si por decisión de la soberanía popular, yo imagino usted valida el concepto de la soberanía popular y la capacidad de las personas de elegir a sus gobernantes, o tampoco lo valida? Porque en el evento que usted plantea, significaría que Kast o Kaiser llegaron al gobierno por votación popular, es decir, más de la mitad de la gente dijo, este gobierno quiero. Y eso no significa, esta predisposición a no dejarlos gobernar, no significa ir en contra de la voluntad mayoritaria de un país que les dio su voto en las urnas. Mira, si ellos, regla básica. Ellos si la mayoría, llegan, regla básica. La mayoría quiere un gobierno de esa característica, Uh-huh. a usted puede ser oposición, pero de ahí a decir, los vamos a sacar, no los vamos a dejar gobernar, no ir en contra de la voluntad mayoritaria. Escucha, mira, si ellos llegan y aplican medidas que favorecen a la gente y al pueblo, no va a haber problema porque no va a haber cómo hacer movilizaciones, aunque Eduardo Ortega grite en una esquina todo el día. Porque eso no depende de la voluntad individual. Uh-huh. Hay condiciones. Pero usted respetaría la voluntad popular. No es que sí, claro, no habría la posibilidad. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Milei llegó también con una votación importante, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro. Ya, ¿y hoy día en qué está? Diciéndose todo, besándole la mano a los chinos, al FBI, haciendo todo lo posible, y con un país que se desgrada, ¿no? Donde los jubilados están casi buscando comida en los basureros, donde la inflación se ha desatado, donde el país se endeuda en forma increíble, han desaparecido casi 200.000 medianas y pequeñas empresas en este periodo. Bueno, estamos hablando de eso. ¿Te fijas? O sea, llega un momento que la misma gente que votó por Milei hoy día está preparando a lo mejor un argentinazo, una mezcla también con elecciones, buscando la manera de superar esa realidad. Los pueblos somos inteligentes, buscamos la manera de superarla. Ahora, si Milei hubiera mantenido, ¿cómo se llama?, una educación pública de calidad, hubiera mantenido los derechos de los jubilados, etcétera, etcétera, seguramente no tendría las manifestaciones. ¿Candidato? O sea, hay que tener en cuenta eso. Si no es una cosa voluntariosa mía. Ay, Eduardo se va a poner en oposición. Yo voy a hacer oposición ideológica y política, porque si no, estaría con él, pues. ¿Qué está dispuesto a hacer usted en el caso que ganen estas candidaturas? Usted apunta directamente a la Kast, que además es el favorito en las encuestas, para ganar en segunda vuelta, en función de esta, no los vamos a dejar gobernar. No, yo tengo el convencimiento absoluto que él representa todo lo contrario de los intereses de los trabajadores y de los pueblos de Chile. Y en ese escenario, ¿es solo Ya, convocar a manifestaciones tengo el convencimiento, pacíficas? pero no basta el convencimiento que yo tenga. Lo que determina son las acciones que ellos van a tomar, que van a perjudicar, a mi entender,
y lo dice el propio programa de ellos, las propias medidas que proponen. Pero no es salirse de los No, bordes no. democráticos, Sí, ir a una pero elección lógico. democrática y adelantar que en caso de que gane su oponente, yo porque no no puedo le gusta el adelantar una programa. opinión. No, es que mi pregunta es que quiero saber cuál es su línea en función de la violencia de las manifestaciones, que es un tema que nos ha ocupado en un debate post-estallido social hasta el día de hoy, permanece ese A ver, debate. pero la violencia, ¿de dónde viene? Yo le pregunto a usted, ¿usted apoya las manifestaciones violentas en términos de manifestar una mirada distinta A en ver, política? desde la historia más primitiva, desde el tiempo de Espartacos, somos reprimidos. Y la violencia de los trabajadores y de los esclavos, de los pueblos, es consecuencia es una reacción a la represión. Entonces usted la valida en ese escenario. Escúcheme, si a mí me pega usted una cachetada en un ojo, yo no voy a permitir que me pegue en el otro. Ojo por ojo. Estoy en mi derecho. ¿Es ojo por ojo en ese sentido? El pueblo tiene derecho a responder. Ahora, usted llámele ojo por ojo, Sí. Eduardo, otra cosa. en el escenario probable, a la luz de los resultados de elecciones anteriores y a la luz de los resultados de las encuestas actuales, por eso o sea, usted ve el mundo más o menos estático ahí. Está bien. No, le digo, por eso dije probable, no dije seguro. Probable es porque si usted antes marcaba un punto y sacó 1,4 y hoy día está marcando un punto, es probable que ande en torno a algo así. Así o mejor, ¿cierto? Ya, pero- sí, va a ser ya, mejor, pero- va a ser mejor, mire, ¿verdad? No, yo estoy optimista. Pero pongámosle Vamos. 300% más, 3 puntos. Ya, Póngale póngale, 500 puntos, 5 puntos. Póngale 1000% más, 10 puntos. En el escenario probable Ya, de que usted no pase a segunda vuelta. bien. ¿Estamos de acuerdo que es un escenario Sí, probable? es probable, Ya, evidentemente. perfecto. Ok, tenemos un acuerdo. En el escenario probable de que usted no pase a segunda vuelta, ¿usted vota nulo o votaría por Jara frente a Kast o Jara frente a Matei? Mira, Muy fácil. Sí, Usted en la concreto, papeleta. sí. Nulo, blanco, Ok, un monito, pero deja explicarte un par de cosas. Vamos. Primero, Jara en las primarias tenía un programa, ¿no? De 7 páginas. De 7 páginas, Yo pero no se lo plantea sabía, algunas cosas interesantes. Por ejemplo, recuperación o renacionalización de los Nacionalización, recursos sí. naturales. Ujú. Con lo cual es parte esencial de nuestro programa. Lo abandonó, ¿no es cierto? Aborto libre. Ahora, aborto libre, tenía la reforma tributaria, tenía el tema no más FP nuevamente, Sí. ya que es parte de nuestro programa, porque la FP nos dan pensiones, para que si quieres hay tiempo, podríamos conversar de eso. Pero, y bueno, el sueldo mínimo de El ingreso vital de 750. de 750, ¿no es cierto? Perfecto. Eso lo dejó de lado. ¿Por qué? Porque ahora está construyendo un nuevo programa, ¿no? Que da cuenta de un viraje absoluto más hacia la derecha. ¿Ya? Bueno, si nosotros obtenemos una cantidad de votos, tendrá que tener un tercer programa, pues. Y tendrá que incluir algunos aspectos que nosotros señalemos Ya, para tener el apoyo. Eduardo, porque déjeme- eso es lo que tú me estás preguntando. Déjeme acotarle la pregunta en función del tiempo y también de entender su claridad, porque da la impresión de que el programa de Jara es el que ya tiene. Lo construyó con una base de apoyo más amplia. Entonces, es poco probable que... Ahora está pendiente y está reclamando Buenchumilla que va atrasado con el programa. Por eso, Está para el 23. Pero, por ejemplo, mira- es que el escenario que yo le planteaba, estábamos de acuerdo en que es poco probable que usted pase a segunda vuelta y Sí, llegamos a un acuerdo. es probable. Y en ese escenario probable, usted se va a encontrar en la papeleta más o menos de acuerdo a lo que dice la encuesta, o Jara con Kast o Jara con Matei. No se ve Jara con Meo, o no se ve Kast con Meo ni con Maine Nico, si las encuestas están más o menos en lo cierto. En ese escenario, y siendo los candidatos los que son, y siendo los programas los que conocemos, usted vota nulo, vota blanco, vota Jara, hace un monito. ¿qué hace? La izquierda, los trabajadores vamos a tomar una posición en relación hacia secta puntos programáticos nuestros si no lo en el acepta? nuevo programa. Si no lo acepta, no nos interesa darle el apoyo. Simple. ¿Usted votó Boric o votó Kast en la segunda vuelta del 2000? No voté por Boris en ninguna cosa. ¿Anuló entonces? Anulé. Anuló Absolutamente. No voté por Boris. Estamos con Eduardo Artés contra el tiempo, pero quiero conocer sus políticas y su mirada en migración. Nosotros acabamos de colgarle el teléfono al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio ¿Ya? Walker, exministro también de Agricultura de Sebastián Piñera, y él defendía este llamado que hacen a regularizar a todas las personas que ingresaron con, decía él, con visa de turista y se quedaron más tiempo. No a los que tengan prontuario, asumo que eso deja fuera también a quienes han ingresado por pasos no habilitados.
Usted además tiene un video muy viralizado en sus campañas anteriores cuando enfrenta a un derechos. manifestante y es una persona extranjera y usted, el Chile para los chilenos de alguna manera, estoy parafraseándolo de manera sin Acá caricaturizar. usted no tiene derecho, le dice algo así. Pero ¿cuál es su mirada en torno a la migración y estas propuestas de empadronar y expulsar o empadronar para regularizar? Sí, mira, ese video ha tenido Sí. mucho espacio. Sí. Yo ahí claramente, porque yo no voy a permitir, ¿no es cierto?, que estábamos en una manifestación y ciudadanos, en este caso eran venezolanos, pero partidarios de Guaidó en ese momento, que ya nadie se acuerda de Guaidó, que se autoproclamó en una plaza presidente, ¿te acuerdas todo eso? Y que hizo el loco ahí. Bueno, estaba entonces amenazándonos y que nos fuéramos. ¿Entendés? ¿De dónde estábamos? Y yo no tenía ningún derecho. Yo soy chileno y tengo el derecho a estar acá. No me vienes, tú no tienes derecho a expulsarme. Esa es la primera cuestión. Y segundo, claro, tú fijas, el grito era Chile, viva, ¿cómo se llama? Piñera Pinochet, y a los comunistas ya hacían un gesto como que los vamos otra vez. Y bueno, ¿y frente a eso qué? ¿Le iba a dar un besito? No, es imposible. Y hoy día, porque era muy grosero. 2025. El tema de los inmigrantes es un tema muy terrible. ¿Cómo lo tratamos? Yo le diría al exministro de Agricultura, señor, póngase serio, porque resulta que en un momento determinado, cuando el dólar estaba bajo y ustedes tenían que bajar los costos de producción agrícola, trajeron una gran cantidad de migrantes haitianos para la zona central, central sur, qué sé yo, la costa cordillera, toda la zona fructífera. Ese ingreso masivo ocurrió durante el periodo de la presidenta Bachelet. Sí. En el periodo. Sí. Hay una condena de las empresas que estaban No, detrás pero, de aquello. sí, pero ¿cuál fue el objetivo? Bajar el costo de la mano de obra. ¿Quién está detrás de eso? Bueno, indiscutiblemente, ¿quiénes fueron los beneficiados? ¿Los empresarios, dice usted? Pero indiscutiblemente que sí. Kaiser dice que no es Naciones olvide usted, Unidas. no, Kaiser habla cada tontera que no hay que hacerle caso. Mira, Pero es un candidato igual que usted. no, hay que pero yo no le escucharlo, hago caso porque no puede decir eso, porque yo le pongo el puro ejemplo que el ex candidato a la presidencia ya fallecido, Frafra, Errázuriz, Condenado. fue condenado porque incluso estuvo casi en calidad de 122 esclavo millones, sí. a ¿cómo se llama?, inmigrantes paraguayos indocumentados. Ya, pero Pero ¿qué es un haría usted con delito los personal. pero ¿qué haría con los Entonces, migrantes? No, La es pregunta que, que le es que planteamos. ¿a quién ha favorecido eso? Entonces ¿Y está por no a quién regularizar. sigue favoreciendo? Al empresariado. Y cuando el exministro habla de aquello, está pensando también en la mano de obra para bajar a la mano de obra nativa. ¿Ya? Porque tú comprenderás que años antes de todo el fenómeno migratorio, Chile, Sí. la mayoría, ¿dónde iba? Eran trabajadores temporales Pero de las la grandes respuesta, ciudades que iban a entendimos trabajar. el contexto, Eduardo Artés, porque estamos contra el reloj y nuestros ¿Ya? auditores están escuchando esta entrevista. ¿Usted está a favor de empadronar para expulsar o empadronar para regularizar? ¿Usted expulsa a todas las personas que hoy día están en situación irregular en nuestro país? Mira, hay que indiscutiblemente que empadronarlo. ¿Y luego? Indiscutiblemente habrán casos que son, ya, porque hay una realidad, ¿ya? Pero eso tiene un sentido distinto a lo que tiene el exministro. Pero No responde. esconda el exministro. Pero no me ha dicho Pero no qué hace respondió después si de empadronar. los empadrona y los expulsa o los empadrona y los regulariza. Es que Algo hay que hacer después de empadronarlo, porque Sí. si no va a tener una cantidad de papeles y ¿qué hace con eso? a ver, yo creo que tiene un mínimo sentido de humanidad, ¿no? Ya. Porque, por favor, la gente que ha llegado, y algunos ya han hecho familias, están trabajando, etcétera, ya son trabajadores, es gente que pela Se el queda, ajo en entonces. Chile. O sea, eso es ¿Ya? regularizarlo. Sí, pero lo estoy diciendo en otro sentido, no en el sentido fresco, ¿no?, de mantener mano de obra barata, como es el objetivo del exministro. Súper claro. Eduardo Artés, candidato presidencial. Bueno, primero que nada, le damos las gracias por esta No, gracias a conversación, ustedes. por conocer un poco más de su pensamiento y que es de utilidad para el votante que está escuchando esta hora. Exactamente. Usted es uno de los 8 candidatos que van a la papeleta el próximo 16 de noviembre en primera vuelta. Así es. Patria Nueva, Popular y Socialista. Esa es nuestra alternativa, así de concreta. Lo demás son parchecitos y parchecitos que al final van escondiendo nomás la mugre que se va pegando en nuestro rostro. Muchísimas gracias por visitar los No hay estudios de por qué, Universo. pues, que estén muy bien Que ustedes. tengan buen día. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y luego seguimos haciendo Universo al día. Universo al Día es presentado por BC Inversiones, Mercado Pago y Kia.
una pausa y regresamos con más noticias y análisis junto a Octavia Rivas e Iván Núñez. Ya volvemos con Universo al Día en la 93.7.